Después de la reunión del ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández con los gobernadores, se ha quedado muchísimo como para ir analizando y también no solamente sobre la reunión, sino de lo que hubo posteriormente, algunas novedades, riesgo país, bolsa, caída de las acciones argentinas, algunas otras medidas, pero básicamente vamos a conversar con Aldo Abraham. Él es economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, para que también nos eche un poco de claridad sobre todo esto que está pasando. Aldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar charlando contigo, ¿eh? Igualmente, ¿qué desbarajuste podríamos decir y calificar de alguna forma esto de los últimos días con esa palabra? ¿Cómo lo ves? Sí, es un desbarajuste por la forma que tiene de encarar esto y las restricciones el propio gobierno, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno de los principales motivos por los cuales no estamos llegando a un acuerdo con el fondo es que para el kirchnerismo es como negociar con Satán, ¿no? Entonces uno eh, no hace acuerdos con Satanás, ¿sí? Con lo cual, eso creo que está generando la necesidad de que haya un relato, una épica, ¿no? Por eso vimos la reunión con los gobernadores. ¿Era necesaria? La verdad es que no, porque la que sí va a ser necesaria en su momento va a ser la reunión que deberían tener con los legisladores. Los legisladores van a tener que aprobar en su momento o avalar con una ley lo que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Pero realmente lo de los gobernadores y todo lo que va a venir después para el Fondo Monetario Internacional primero es irrelevante, pero sí es como decir, bueno, estamos negociando con Satanás, nosotros la estamos peleando y vamos a conseguir las mejores condiciones que seguramente no van a estar muy lejos de las que plantearon en la reunión de ayer, pues si no sería una jugada sumamente audaz, por decirlo de alguna forma, por de parte del gobierno, porque lo que se debe haber mostrado es algo cercano a lo que se va a cerrar para no quedar con la imagen de, bueno, cedimos ante Satanás. Esa no es la lógica. Acá nosotros le impusimos las condiciones al Fondo Monetario Internacional y esa es la épica que van a tratar de generar a partir de ahora, ¿no? Ujú. Ahora, el presidente Alberto Fernández dijo después de la reunión que este acuerdo no solamente que compromete su gestión, sino que también compromete gestiones futuras, habla de 10 años, y uno se imagina, bueno, 10 años en Argentina es un plazo demasiado largo, acostumbrados a que siempre las cosas se van modificando sobre la marcha, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro, tiene que haber de alguna forma crecimiento, disminución del déficit y un acuerdo que permita mostrar, bueno, voy a pagar de esta forma con determinado plan, o sea, voy a poder cumplir esos compromisos si hago tal cosas. ¿Esto está así o es solamente expresiones de deseo lo que estamos viendo? A ver, si uno lee lo que dice, lo que presentó el ministro Guzmán, claramente va en línea con su diagnóstico. Eh, Evidentemente es más de lo que estamos viendo hasta ahora. No hay mucha diferencia en lo que está comprometiéndose a hacer hacia adelante. Y, eh, y la verdad es que lo que va a terminar pasando es que le van a presentar al Fondo Monetario Internacional, según algún recorrido que tienen que se ha acordado de, por ejemplo, el exceso, cómo va a ir bajando el exceso de gasto. Entonces, lo que van a decir, bueno, lo vamos a bajar porque el PBI va a crecer, la producción en la Argentina va a crecer sostenidamente en el tiempo y por lo tanto eso va a implicar que la recaudación tributaria va a crecer y por lo tanto con eso vamos a lograr este objetivo. Por otro lado, van a decir, bueno, el fondo le va a decir flexibilicen el cepo hacia adelante, para eso necesitan hasta salir obviamente del mismo. Para eso ellos van a decir, bueno, vamos a hacer crecer las exportaciones, todo voluntarismo, obviamente, como hasta ahora,
¿sí? Vamos a hacer crecer fuerte las exportaciones en el tiempo, ¿no? Y bueno, con ese crecimiento de las exportaciones vamos a poder no solamente atender las importaciones, sino además comprar reservas, ¿sí? Y por último, unas metas monetarias, bueno, como vamos a estar bajando las necesidades financieras, porque estamos bajando el exceso de gasto, y por el otro lado, con todo esto, con este acuerdo con el fondo, vamos a haber generado credibilidad, vamos a tener más crédito, de ahí viene la palabra de credibilidad, como para poder pedirle menor financiamiento y menor emisión al Banco Central, y por lo tanto podemos bajar la cantidad de financiamiento del Banco Central al Estado de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? Como no hay ninguna voluntad en este gobierno de hacer las reformas estructurales que son necesarias para que la Argentina salga del actual camino de decadencia y de crisis tras crisis, ¿sí? Hay que recordar que nosotros estábamos antes de la pandemia con una economía en terapia intensiva por enfermedades terminales que habían generado una crisis de credibilidad. Zafamos, es cierto, y esto es el rebote que hemos visto hasta ahora, de la economía del virus intrahospitalario que nos agarró ahí adentro, pero todavía no resolvimos el problema que nos llevó a terapia intensiva, ¿no? Es esta crisis de credibilidad. Y sin reformas estructurales eso no va a pasar. O sea, es imposible que sin las reformas estructurales, que entre paréntesis han hecho todos los países en los últimos 30, 40 años del mundo que hoy vemos progresar, o sea, no es que estamos diciendo que hay que hacer nada, digamos, que no hayan hecho otros países que después se demostró exitoso, nada más que nosotros no queremos hacer esas reformas estructurales. Bueno, sin esas reformas estructurales es muy poco probable que este proceso de recuperación dure todo el año que viene. Antes de finales del año que viene vamos a empezar un proceso recesivo porque vamos a ir perdiendo credibilidad. Conclusión de crecimiento sostenido y de bajar el exceso de gasto, aumentando la recaudación, olvídate, ¿sí? Nunca con cepo, ni acá, y para eso tienen el ejemplo del cepo que empezó en 2011 y del cual salimos en 2015, nunca con cepo las exportaciones crecieron, a menos que hubiera un año, un periodo de exuberantes precios internacionales como el que hemos tenido este año. Pero de hecho, ¿sí?, las exportaciones en términos de cantidad este año, a pesar del incentivo que implica haber tenido esos precios fenomenales, van a ser más bajas el año 2021, ¿sí?, que las del 2019. O sea, olvídate, ahora viene una baja de los precios internacionales, eso se va a notar también en una caída hacia adelante desde el segundo semestre de las cantidades, y por lo tanto lo que se proyecta de aumento de exportaciones no se va a dar. Conclusión, la meta de acumular reservas con el cepo para salir del cepo tampoco se van a cumplir, y si no tenés las dos anteriores, olvídate la tercera, tampoco, porque vamos a tener más déficit del previsto, más exceso de gasto del previsto, menos credibilidad de la prevista, menos crédito del previsto, el único que le va a querer prestar o dar financiamiento va a ser el Banco Central, tachá la triple ya, no la doble, ¿no? Y vamos a incumplir este acuerdo con el fondo, como de hecho hemos incumplido los 22 que hemos firmado antes. O sea, tampoco va a ser muy novedoso, ¿no? Ujú. Casi te podría decir, lo vamos a hacer porque ¿para qué quebrar una bonita tradición, ¿no?, de la Claro. Argentina? Mientras te escucho, Aldo, iba repasando que en esta semana misma, ¿no? Economistas que han estado en la función pública, que también son reconocidos en el segmento privado, puedo mencionar algunos como Claudio Loser, como Carlos Marx, han dado su vista de que parece que la Argentina se va acercando a ese acuerdo finalmente, pero también escuchándote a vos, veo que si vamos a un acuerdo, vamos a un incumplimiento. Entonces, lo que me pregunto es, mientras leía a aquellos economistas, decía, bueno, será un acuerdo bastante light, un acuerdo de transición, para que el que venga se haga cargo, digamos, en definitiva, del futuro, y mientras tanto estamos viendo o estamos asistiendo a un presente que no nos deja
avisorar demasiadas cartas de éxito para los próximos años. ¿Estamos en un callejón sin salida? A ver, yo creo, ¿sí?, que algunos de mis colegas que, como yo, piensan que vamos a tener un acuerdo, porque, o sea, ¿qué sería lo malo de no tener un acuerdo, como propusieron algunos gobernadores delirantes que creo que tenemos en la Argentina? Implicaría al otro día entrar en la peor crisis que haya vivido la Argentina. O sea, no estamos hablando de pavadas, ¿sí? Por eso, ¿cuántas veces hemos incumplido, digamos, los pagos? Hemos entrado en esa... Te dije que hemos incumplido ya 22 22. acuerdos con el fondo. Los hemos incumplido. ¿Cuántos dejamos de pagar? Ninguno, porque nadie es tan suicida. Claro. No hay gobierno que sea tan suicida como para decir, vamos a una crisis fenomenal por la bandera, qué sé yo, por lo que Ni quieran. siquiera cuando se aplaudió la cesación de pagos en el Congreso, No, digamos. se siguió pagando el fondo. Claro. O sea, acá lo último que se hizo es dejar de pagar al fondo, porque todo el mundo sabe esto. No es que a mí se me ocurrió, porque soy un gran analista económico, que al otro día estamos en una crisis. Todo el mundo lo sabe. Los países que lo han hecho se han vuelto parias internacionales, ¿sí? Eso implica vivir una crisis que nosotros hasta ahora no hemos vivido. Y mira que hemos vivido crisis, ¿no? Ahora, lo que yo pienso es, obviamente, lo mejor es tener un acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo te da una esperanza que yo creo que va a ayudar a extender este periodo de recuperación económica, ¿sí? Una esperanza que lamentablemente se va a cortar en no muchos meses, porque todos hoy, todos aquellos que tienen capacidad de ahorro, de inversión, argentinos o extranjeros, son conscientes que hay que hacer estas reformas estructurales para que el país crezca en el tiempo, y además porque ya lo han aprendido antes, ¿no? Fíjate que los gobiernos anteriores todos terminaron mal. ¿Por qué? Porque ninguno quiso hacer las reformas estructurales. ¿Por qué sin hacerlo va a terminar bien? Olvídate, no va a pasar. ¿Sí? Puede ser que le den un crédito, algunos dicen que va a conseguir créditos de algún emirato, de Rusia, de China, yo lo pongo muy en duda, poner que consigan 5 o 10 mil dólares para que no se le acabe mañana la reserva. La verdad es que lo único que están haciendo es postergar, en todo caso, un poco más la crisis que se viene. Nosotros estamos, para que la gente lo entienda, en una situación, y lo voy a poner en el corto plazo, con la historia que empezó, podríamos irnos para atrás, pero sería una película larga, ¿sí? A principios de siglo, ¿no? Estamos como con un corredor, que es el sector privado productivo, ¿no? Un maratonista, que de golpe le componemos un entrenador, ¿no? Y le decimos, bueno, anda a correr a las Olimpiadas. El tipo va, llega, viene el entrenador, le pone una mochila, ¿no?, en la espalda, se pone al lado con una bicicleta, con un carrito lleno de piedras, y en la medida que va corriendo, le va poniendo piedras a este muchacho en la mochila. Obviamente al principio corría bárbaro, al rato ya saca la lengua, al rato ya camina, después gatea, después más o menos recta hace lo que puede, y después queda ahí tirado, ¿no es cierto? Entonces, claro, tras esto, que podría ser llamada la etapa del kirchnerismo, viene Cambiemos y dice, esto así no va, hay que cambiar las cosas, ¿sí? Y lo único que hace es decirle, bueno, vamos vos para adelante, tenés que demostrarle a los argentinos, está en honor el juego en juego el honor de la patria, ponete a correr. Por suerte no le ponen más piedras atrás en la mochila al pobre corredor, ¿sí? Pero tampoco se la saca. El tipo se levanta, trata de correr, obviamente corre, qué sé yo, 15, 20 metros, una cuadra, y se vuelve a caer. Entonces cambiamos, entrenador, chao, lo echamos a este también. Y viene otro que le dice a esto, ¿sabe cómo lo resolvemos? Le ponemos una tremenda pichicata, ¿sí? Un flor de doping, va a ver cómo entra a correr, ¿no? Y entonces le pone el doping, el corredor se levanta, él en la medida que da 2, 3, 4, 5 pasos le pone más piedras encima de la mochila, y al rato, obviamente, el tipo cae muerto. O sea,
¿sí? Esto es lo que le está pasando a la Argentina. Nuestra economía va a caer en algún momento muerta en una crisis fenomenal, porque ya nuestro corredor, nuestro sector privado productivo no puede aguantar la cantidad de gasto público que hoy tiene en esa mochila, que implica que la Argentina es el país número 21 entre 191 países del mundo, según el Banco Mundial, de los que más se exprimen con impuestos a sus empresas, y que además, como con eso no le alcanza, de cada 10 pesos que hay de financiamiento en la economía argentina, 7 se los lleva el gobierno y el Banco Central, o sea que olvídate, o sea, son para financiar al Estado. Con eso en la mochila ya no va más este pobre corredor, y mucho menos si a eso le sumás 67.000 o más regulaciones que la verdad lo asfixian y no lo dejan producir eficientemente. Conclusión, si eso no cambia, esto va a una nueva crisis, y es más, te puedo adelantar más, te puedo decir, porque es lo que pasó con el gobierno anterior, en definitiva, ¿no? O sea, y con el anterior, y así nos podemos ir para atrás, ¿no? Entonces te puedo garantizar que asume un nuevo gobierno en 2023 y no hace las reformas estructurales, eso simplemente va a significar apenas que el pobre tipo trate de levantar cabeza y se caiga muerto al segundo siguiente. O sea, ya no hay más aire en nuestro sector privado productivo para bancarse esta mochila. Lo que hay que hacer es buscar un entrenador que se avive, que lo que hay que hacer es sacarle la mochila. Así de fácil. Aldo, clarísimo. La verdad que te agradecemos mucho por esta explicación y por sobre todas las cosas también por ser tan puntual y tan preciso en estos temas que son muchas veces tan difíciles de comprender para la gente, pero que con estas metáforas realmente quedan más que claras. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, y un gusto haber estado charlando contigo. Ahí pasaba Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, dándonos una clase, podemos decir, de cómo es esta situación que estamos viendo por estos días de la renegociación de la deuda. Quédate que ya seguimos.